Ok, hermanos, si están cerca de alguna Biblia, los invito a que vayan a ella y busquen Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7, en el cual dice lo siguiente. Vamos a hacer lectura de la Biblia para comenzar el tema del día de hoy, que es ¿qué necesitamos para tener gozo y paz en nuestra vida? Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y... Perdón. Regocijaos en el Señor. Vamos a... Nos dice en la Biblia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está acá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí estamos leyendo nosotros Reina Valera 1960. Vamos a ver la traducción de la nueva. Me gusta a mí tratar de invitarlos a que veamos esta otra traducción, nueva traducción viviente. ¿Y qué nos dice? Filipenses 4:4 dice, disculpe. Dice acá, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente vivan en Cristo. Qué lindo lo que acabamos de leer aquí está más bonita la traducción, nueva traducción viviente. Y recuerden que nosotros el tema de hoy es ¿cómo? ¿Qué necesitamos para tener gozo y paz? ¿Qué estamos leyendo aquí en esta traducción? Ok. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7 nos invita a que nos alegremos, que nos regocijemos en el Señor. Una y otra vez nos dice acá, dice que por nada estemos afanosos, que sean conocidas nuestras peticiones al Señor, que estemos en oración y ruego con el Señor con acción de gracia. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Eso es lo que vemos en un resumen de Filipenses que acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 4 al 7. Entonces aquí el verdadero gozo, el gozo y la paz son dos bendiciones espirituales que como cristianos nosotros deberíamos experimentar siempre en nuestra vida. Pero lamentablemente muchos de nosotros no entendemos o no estamos disfrutando del gozo y la paz que nuestro Dios da a nosotros, sus hijos. Es por eso que hoy vamos a comprender por medio del texto que estamos leyendo aquí en Filipenses capítulo 4, qué es lo que necesitamos para poder experimentar el gozo y la paz del Señor en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Al reflexionar nosotros el texto, Filipenses, recuerden Filipenses 4, nosotros podemos darnos cuenta que para poder experimentar el gozo, para poder experimentar la paz del Señor, necesitamos hacer tres cambios en nuestra vida. Tres cambios en nuestra vida nosotros necesitamos hacer en nuestra vida para experimentar esa paz, ese gozo. Vamos a ir uno por uno, reflexionándolo a través de la palabra del Señor, a través de la lectura que hemos hecho, y vamos a ir, desmenuzando cada versículo para poder ir explicando lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, demos al paso. Dijimos que necesitamos tres cambios en nuestras vidas para experimentar la paz y el gozo de Dios, ¿cierto? Entonces, uno, necesitamos nosotros cambiar nuestro
enfoque en las circunstancias que estamos enfrentando en la vida. Vamos a explicar. En el versículo 4, vamos a poner el versículo 4, pero lo vamos a poner en la nueva en 1960 para que no nos para que vamos acorde a la lectura que estábamos haciendo. Ok, capítulo 4. Ahí está, ¿cierto? Ok. En el capítulo 4 nosotros leemos que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nosotros debemos llegar a comprender que si nuestra mirada está enfocada solamente en el problema que estamos enfrentando en el momento, en las enfermedades que nos están afectando, en la necesidad que tenemos, y nuestro enfoque está solamente enfocado en aquellas cosas que no tenemos, definitivamente no podemos experimentar gozo en nuestro corazón, sino que vamos a experimentar tristeza y amargura, porque nuestra mirada está fija solamente en el problema, en la enfermedad, en la escasez, en la aflicción que estoy pasando. Entonces, por eso es necesario cambiar nuestro enfoque y tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Debemos nosotros poner la mirada en el Señor. Nosotros para poder poner nosotros, cambiar el foco de nuestro día, de estar enfocados solo en la enfermedad, en la escasez, en el problema, debemos cambiar la mirada al Señor, ¿cierto? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice: regocijaos en Él siempre, regocijaos en Él siempre. Es decir, tenemos que reconocer que en realidad si hay problemas que resolver, si tenemos enfermedades que enfrentar, tenemos necesidades que suplir, claro que sí, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre está con nosotros, siempre está contigo, siempre está conmigo el Señor. Y ahí empezamos a cambiar la mirada del problema a Dios. Que el foco no sea el problema, sino que Dios. ¿Y por qué Dios? Porque Dios siempre nos ha dicho: regocíjense, hijos míos, regocíjense, porque yo estoy con ustedes, yo los voy a acompañar. No nos vamos a regocijar en las dificultades. No nos vamos a, me cuesta mucho esa palabra, regocijar. No nos vamos a regocijar en las dificultades, nos vamos a regocijar que aún en medio de la tormenta, que estas tormentas pueden ser muy difíciles en nuestra vida, podemos nosotros enfrentar, tenemos que Dios está cuidándonos a nosotros. Recuerden que nuestro Dios nos dice que en medio de la tormenta Él nos da paz, nos invita a tomar la paz en medio de la tormenta. Recuerden que el mundo secular en general dice que después de la tormenta viene la calma, mas el Señor a sus hijos le dice: en medio de la tormenta ten mi calma. Vamos a continuar. Entonces, reconozcamos nosotros que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, claro que sí. Entonces, hemos dicho que en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, no nos vamos a regocijar. Obviamente eso no nos va a llevar a regocijo, a alegrarnos. Nos vamos a regocijar ¿en qué? En que en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez más difícil que podamos estar pasando en nuestras vidas, Dios está cuidándonos a nosotros. En eso nos regocijamos nosotros, en que Dios nos cuida. Vámonos al libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1 al 5, en el que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Grande es el Señor. Entonces, vamos volviendo un poquito atrás. Nosotros estamos hablando que dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros para obtener paz y gozo? ¿Qué necesitamos? Y una de las cosas que necesitamos es regocijarnos en el Señor, alegrarnos en el Señor, y eso lo vemos en el versículo 4 que estuvimos leyendo, en el cual a nosotros nos dice: regocijaos en el Señor. Eso es lo que nos dice ahí el versículo 4. Entonces, el punto número 1 para tener paz y gozo del Señor es que necesitamos cambiar nuestro enfoque. El enfoque no debe estar en la circunstancia que estamos pasando, sino que el enfoque debe estar en Dios, que está en medio de esa circunstancia con nosotros, que nos invita a que nos regocijemos con Él. Tenemos que poner nuestra mirada siempre en el Señor, Regocijaos, dice, siempre. Entonces, aquí leímos el Salmo 23, muy conocido y muy esperanzador para muchos de nosotros. Segundo punto, ¿qué necesitamos nosotros para tener la paz y gozo de Dios? Primero hemos dicho que debemos cambiar el enfoque. Segundo punto, nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos cambiar nuestra actitud para tomar la paz y el gozo del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 5. ¿Qué nos dice ahí? Vamos nuevamente a Filipenses capítulo 4, versículo 5. Nos dice: vuestra gentileza sea conocida por los hombres, el Señor está cerca. Filipenses 4 dice: entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Estamos hablando primeramente, para tener la paz y el gozo del Señor, nosotros debemos, primero que nada, cambiar el foco, poner los ojos, fijar la mirada en Jesús, no en el problema, para tomar la paz y el gozo del Señor. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Segundo punto, que nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud debemos cambiar. ¿Cómo cambiamos nuestra actitud? ¿Qué nos dice Filipenses 4:5? Vuestra gentileza, o sea, su actitud gentil, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tenemos que llegar a comprender nuevamente, repito esto, que no podemos tener paz si no cambiamos nuestra actitud por los problemas de la vida. Por las críticas de las personas, no podemos tener paz si no cambiamos nuestra actitud por las malas actitudes de nuestros prójimos hacia nosotros. No vamos a poder tener la paz de Dios si no cambiamos la actitud ante los conflictos familiares. No cambiamos esa actitud, no vamos a experimentar la paz y el gozo de Dios, etc. Muchos de nosotros en los momentos difíciles de aflicción tomamos actitudes negativas, de enojo, de violencia. Muchas veces nos comportamos de manera soberbia, aún con personas que quieren ayudarnos o quisieran darnos un consejo. Si nosotros queremos experimentar la paz de Dios, tenemos que nosotros llegar a comprender y promover la paz. O sea, una cosa es querer paz, otra cosa es entender qué es paz y otra cosa es promover la paz, ser un agente activo de la paz. No al pleito, hermano. No al pleito, hermana, hermano, amigo que estás ahí. No a los pleitos, no a la discusión, no a la rencilla, no a las contiendas. Amor y paz. ¿Quieres experimentar la paz? ¿Quieres experimentar el gozo de Dios? Sea un promotor de la paz. Entiende la paz.
cultiva la paz, cosecha la paz y entrega paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. ¿Qué nos dice ahí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para poder nosotros lograr hacer eso, necesitamos dos cosas: dejar la soberbia y ser humilde. Dejar la soberbia, ser humilde y aprender a pasar por alto las ofensas. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 19, versículo 11? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasada por alto. Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Nosotros también debemos dejar que sea Dios quien nos defienda y que pelee por nosotros. Para poder experimentar la paz de Dios, el gozo de Dios, nosotros debemos dejar que sea Dios quien defienda y que pelee por nosotros. Cuando entramos en comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, de ir a congregarse, de vivir en comunión con hermanos, como dice en su palabra, nosotros empezamos a entender y a experimentar qué es paz entre hermanos, qué es el gozo, qué es experimentar eso tan lindo que a veces suena: oye, disfruta de la paz y del gozo del Señor, y yo en estos momentos disfruto. Recuerde, seguimos nosotros teniendo problemas, puede que sigamos experimentando enfermedades, puede que sigamos experimentando escasez, puede que sigamos experimentando quedar sin empleo, pero en medio de todos esos problemas, con la paz y el gozo del Señor, todo es bien. No entramos en la paz ni podemos disfrutar. Dejemos que sea Dios quien defiende y pelea nuestras batallas. Vamos al libro de Romanos, capítulo 19, versículo 11. Dice: la gordura del hombre detiene su furor. No, ese es Proverbios 19, 11. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira. Ese es para la captura. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como tercer punto a esta reflexión del día de hoy, recuerden que esto es Bienaventurados Podcast. Hacemos nosotros una reflexión todos los días. Oye, ahora nadie me avisó. Acabo de darme cuenta de que tengo el acá atrás al revés. Aquí en la pantalla me parece bien. Y acá miré el retorno visual y está al revés el Bienaventurado. Bueno, no importa, yo sé que es un horario complicado y que realmente no hay mucha gente que ve este video. De hecho, las reproducciones siempre están después de horario. Así que no importa, que Dios los bendiga. Entonces, estaba diciendo que síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube está ahora este video que estás viéndolo tú en YouTube. Nosotros lo acortamos, era más largo. Síganos, suscríbanse, es gratis. Den un comentario, denle un me gusta o un like, depende de la red social en que nos estés viendo. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ya estamos llegando ahí a la cantidad que se necesita para hacer transmisiones en vivo también ahí. Entonces continúo con el tema. Estamos hablando, y ya estamos llegando al final. Hoy día estamos hablando de qué necesitamos para tener la paz y el gozo de Dios. ¿Qué necesitamos para tener la paz y el gozo de Dios? Nosotros primeramente hemos dicho que necesitamos cambiar el enfoque. Primero que nada debemos necesitar que nuestro enfoque no esté simplemente en la dificultad, sino que esté
en el Señor, porque el Señor está en la dificultad con nosotros y por eso debemos experimentar esa paz, ese gozo en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, de la escasez. ¿Estamos? Como segundo punto, nosotros hemos dicho que nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud. Para experimentar la paz y el gozo de Dios debemos cambiar la actitud. Y eso lo estamos viendo a través de la palabra que estaba ahí, que está ahí, que es Filipenses capítulo 4, versículo 5. También nosotros debemos dejar que Dios sea el que pelee nuestra batalla, que sea Dios quien nos guíe a través de esta dificultad. Y tercer y último punto, ¿qué necesitamos nosotros cambiar para experimentar la paz y la gracia de Dios? Necesitamos cambiar las prioridades de nuestro corazón. Debemos nosotros llegar a cambiar las prioridades de nuestro corazón. Vamos a Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, que dice ahí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración de ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, la paz que andamos buscando, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros queremos realmente experimentar en nuestra vida la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros entonces necesitamos dejar de entrar en afanes. Debemos dejar de afanarnos, dejar de luchar por nuestras fuerzas y comenzar a poner verdaderamente nuestra confianza en nuestro Señor. Qué importante es eso. Es muy importante, casi todo el mundo cristiano lo sabe, pero que cuesta que se haga realidad. Aquí hay uno que me costó mucho. Ustedes saben que aquí siempre está acompañado un poquito del testimonio. Aquí tienen un hermano en Cristo que le costó un mundo sacar los afanes. Sé que cuesta. Se los digo de primera vez. Y de hecho, el cristiano es el que más, porque cuando nosotros estamos entrando en ser cristianos, en seguir el evangelio, cuando estamos yendo a la iglesia, como que entramos primeramente y entregamos eso, este último punto que nosotros estamos tomando. Realmente como que nos entramos en afán, entregamos todo al Señor, pero con que vaya pasando un poquito el tiempo, como que nosotros nos olvidamos de lo grande que hizo el Señor con nosotros y empezamos nuevamente a afanarnos en cosas que el Señor mirará y dice: estas son apreciaciones mías, pero el Señor dirá: pero hijo mío, ¿qué te está pasando? Perdemos el primer amor y el primer amor nos hace entregarnos completamente al Señor, nos hace decir que Él es la solución, entramos en calma, tomamos su paz, tomamos su gozo, disfrutamos, no nos afanamos, decimos: Dios proveerá bendiciones, yo tengo fe, Dios es lo más grande, vivo de gloria en gloria, de poder en poder, todo cuando estamos iniciando en el cristianismo. Pero no sé qué pasa, a mí me pasó, no sé qué pasó, a mí me pasó y bueno, y a lo largo del tiempo de esta vida cristiana, nueva vida cristiana que estoy teniendo, lo he visto en otros hermanos que uno dice: ya no, ¿por qué está entrando en ese afán? Y tiene un Dios maravilloso al cual lo alaba todos los días, pero bueno, ya eso es, cada hermano tiene ahí su comunión con el Señor, pero bueno, no me voy a alargar más, porque si no se va a ser muy largo el video. Entonces hemos dicho que lo último que nosotros deberíamos tener en nuestra vida para que podamos experimentar la paz y el gozo que Dios nos ofrece es que necesitamos nosotros cambiar las prioridades de nuestro corazón. Debemos cambiar las prioridades de nuestro corazón. Lo vemos así en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hemos llegado al fin de esta reflexión y vamos a decir que nosotros queremos
¿Queremos experimentar la paz de Dios en nuestra vida? Claro que sí. ¿Queremos experimentar esa paz que, como lo dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento? Claro que sí. Es necesario entonces dejar de afanar. Es necesario dejar de luchar con nuestras fuerzas, hermanos, hermanas, amigo que estás viendo este video. Es necesario que dejes esos afanes de luchar con tus fuerzas y comiences desde hoy a poner verdaderamente tus afanes, tus conflictos en la confianza de Dios, en las manos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la única manera de no vivir afanados y preocupados es poniendo en orden las prioridades de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículos 31-33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busquemos primeramente al Señor y pongamos en Él las cargas de nuestras vidas, para que podamos nosotros verdaderamente experimentar la paz que solo Él nos puede dar. Hermanos, hermanas, hemos llegado, amigo que estás viendo este video, estamos llegando al fin de este programa y les habla alguien que le costó entender qué era dejar de afanar. Cuesta entender eso. Y lo vuelvo a repetir, cuando estamos con el primer amor, uy, eso es facilito. Lo dejas todo en el Señor, ves que el Señor hizo un milagro, sales de ese afán y no sé qué pasa. Bueno, el Señor conoce que nosotros somos, por eso Él nos dice, tomaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, y por algo el Señor conoce que nosotros por esencia tenemos una actitud pecaminosa de no tener el llamado a hacer el bien, sino que más a las otras cosas son agradables al Señor. Que el Señor dice, busca todo lo que demos nombre, todo lo agradable, todo lo que sea digno de alabar, busca eso. Nosotros buscamos las otras cosas primero. Ya. Entonces les dice alguien que experimentó el primer amor, que si no lo han, hay alguien que no sepa qué es experimentar el primer amor en Cristo Jesús, en algún momento lo vamos a aplicar aquí, vamos a hacer una pequeña reflexión. Y en el primer amor uno entrega los problemas, uno entrega los afanes, confía en el Señor. Pero vuelvo a repetir, a mí qué me pasó, no sé qué pasó, que uno sale nuevamente este viejo hombre, porque la palabra del Señor nos dice, despojaos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, despojaos. Pero nos cuesta despojarnos. Pero bueno, el Señor en su gracia y misericordia tiene paciencia para con sus hijos y nos va guiando bien. Y es por eso que nosotros debemos buscar programas como este, hacer lectura de la Biblia, ir a la iglesia, congregarnos, juntarnos entre hermanos, hablar la palabra, hacer llenura del Espíritu Santo para que no nos pase eso. Y bueno, ya saben, no pierdan el primer amor, en el cual nosotros ahí es cuando nosotros, ¿te acuerdas cuando decías, oh, yo no me preocupo porque tengo un Dios que es fiel, que es digno, ese Dios que cumplió mi deseo, que cumplió lo que necesitaba, cuando estabas con ese corazón lleno por ese Dios, y que de ahí poquito a poquito a lo mejor estás pasando, es por eso que a lo mejor ya no estás con ese primer amor, y es por eso que no estás experimentando la paz y el gozo que Dios nos entrega, porque esa paz y gozo está ahí para todos sus hijos. Así que eso, el programa del día de hoy fue ¿qué necesitamos para nosotros tener paz y gozo en nuestras vidas? Lo hemos visto en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7, en el cual también hemos dicho que necesitamos hacer 3 cosas para tener ese cambio en nuestra vida, para tener esa paz y esa gozo. ¿Qué cosas debemos tener? Debemos nosotros cambiar, número 1, debemos cambiar el enfoque, que el enfoque no sea la circunstancia, la enfermedad, el problema en el cual nosotros debemos concentrarnos, sino que sea el Señor que en medio de la maldad, del problema, de la dificultad, de la maldad,
en medio de todas esas cosas, el Señor nos está acompañando. Dejemos que el Señor pelee nuestras batallas por nosotros. Segundo punto que nosotros debemos tener para experimentar la paz y el gozo del Señor, nosotros debemos cambiar nuestra actitud. Así lo leemos en Filipenses 4:5. Y en Romanos, recuerde que nos dice Romanos 12:18, si es posible, porque estamos hablando de cambiar de actitud. En Romanos nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dependa de ti, estar en paz con todos tus hermanos, con todos los hermanos. ¿Ok? Y para poder lograr eso, nosotros debemos dejar la soberbia al lado, debemos aprender a pasar por alto a quienes nos ofenden. ¿Ok? Dejar que Dios pelee nuestras batallas. Y como tercer punto para nosotros poder experimentar la paz y el gozo del Señor, nosotros en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, ¿qué nos dice? Necesitamos cambiar las prioridades de nuestro corazón. Debemos cambiar las prioridades de nuestro corazón para que así podamos experimentar la verdadera paz y gozo de Dios. Dejemos de luchar con nuestras fuerzas, dejemos de y comencemos nosotros a confiar verdaderamente en el Señor. Busquemos primeramente al Señor y pongamos en Él las cargas de nuestras vidas para que podamos experimentar verdaderamente la paz que Él nos está ofreciendo. Hermanos, hermanas, amigos, hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube y tenemos TikTok. Suscríbanse en cada uno de esos canales, denle un dedito para arriba, déjenos un comentario. Hagamos crecer esta comunidad de bienaventurados, que lo único que tiene nosotros queremos es hacer esta lectura pública que hacemos diaria aquí en Bienaventurados. Paz y gracia, que Dios los bendiga.